Cuando en la mañana del 11 de agosto de 1936 las balas del pelotón de fusilamiento traspasaban el cuerpo de Blas Infante Pérez de Vargas, éstas apagaban para siempre la vida terrenal del hombre, a la vez que alumbraban el nacimiento del mito. Mito que no obstante permanecería sepultado como su cuerpo hasta que las circunstancias históricas y sobre todo las necesidades de la clase política de la transición permitieran su advocación como padre de la patria andaluza. La vida del hombre, que transcurre entre 1885 y 1936, es la de un acomodado burgués, de profesión liberal con inquietudes intelectuales. Infante nació en el seno de una familia de medianos propietarios agrícolas. Arenas Posadas hace de él esta semblanza. A Infante se le conocen rarezas inconcebibles en un señor de clase media en la Andalucía de finales del siglo XIX, nieto de cacique, inserto en una familia de abogados, educado en colegio religioso, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, notario a los 25 años, hombre cultivado. Efectivamente, el notario de Casares es un hombre que hará gala de lo que el citado Arenas califica como de una peculiar personalidad rayana en la extravagancia. Antitaurino, poco amigo de las representaciones religiosas clásicas tan arraigadas en su Andalucía, se le llegará a ver pasear por Isla Cristina al lado de su zorro amaestrado, Dimas. También en su famoso viaje a Marrakech, mientras anda en la búsqueda de la tumba de Motamid, aparecerá vestido con chilaba a la usanza moruna. Y su casa, Dar al-Fará, de estilo moro, tiene muy poco que ver con las construcciones típicas de los pueblos blancos andaluces. Y es que las supuestas extravagancias, caprichos cánidos aparte, no son tales. Son las manifestaciones de algunas de las señas de identidad de un hombre que a esas alturas de su vida tiene en el Al-Ándalus musulmán los pilares ideológicos y los referentes históricos y culturales de su proyecto político. Antes, en Archidona, entre 1895 y 1900, Infante ha estudiado el bachillerato en el internado de los Escolapios tras su apacible niñez en las calles de Casares. Posteriormente, en Granada, cursará por libre la carrera de Derecho, entre los años 1905 y 1906. Será en la capital del antiguo reino nazarí donde descubrirá el pasado andaluz, a decir del profesor Lacomba, uno de sus más fervientes hagiógrafos. En esa misma época también realiza una serie de viajes por Andalucía, en los que toma conciencia de su realidad socioeconómica, quedando marcado por la figura del jornalero. Resulta ciertamente curioso, que en realidad es completamente falso, que Infante adquiriera en estos viajes el conocimiento acerca de las durísimas condiciones de vida de los jornaleros, y que esta realidad impactara sobre su conciencia a modo de revelación. Lo cierto es que el joven Infante, sin duda muchacho inteligente, despierto y sensible, sabía de las terribles condiciones del bracero andaluz por los lazos laborales que estos tenían establecidos con su propia familia y con las de otros propietarios y terratenientes en Casares. De hecho, él mismo reconoce en el ideal, incluido un pequeño alarde poético sentimental y contradiciendo a sus posteriores panegidistas, que yo tengo clavado en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. Pero para la sólida construcción del mito venía que ni pintado un viaje iniciático que diera a su figura una dimensión en cierto modo mesiánica. En 1909 obtendría la plaza de notario, que no ocuparía hasta el año siguiente debido a que no había cumplido aún los 25 años, edad reglamentaria según la legislación de la época para ejercer la profesión. Así, en 1910, es el notario de Cantillana, aunque tendrá residencia y bufete profesional en Sevilla. En la capital hispalense entraría en contacto con los postulados del georgismo, influenciado por Albendín y Sánchez Mejías, quienes, junto a los hombres del Ateneo hispalense y los de la revista Bética, serán decisivos a la hora de formular los principios teóricos de su primer andalucismo. Un andalucismo juvenil que se asentaría sobre las bases muy diferentes a la de su andalucismo de los años 30.
La Comba reseña que a partir de 1912, teniendo el Ateneo como epicentro cultural, comenzará la apertura de un debate en torno a la necesidad de la existencia política de Andalucía. Infante participó en las discusiones abogando por las ventajas que este tipo de organización regional tendría para el fortalecimiento del débil sentimiento andalucista, que no andaluz, dicho sea de paso. Aquí el notario de Casares reconoce explícitamente, por otra parte, que el andalucismo político no es más que una vaga idea en la mente de una minoría intelectual sin ningún arraigo entre la población. Blas Infante se dispondrá, pues, a crear y a difundir el sentimiento de pertenencia política a una patria que hasta ese momento solo había sido la española. En 1913, Infante participa en el primer Congreso Georgista Hispanoamericano de Ronda, donde se imbuirá a fondo de sus principios fisiocráticos y que serían uno de los pilares básicos de su pensamiento económico volcado en su ideal andaluz. De esta obra nos ocuparemos en el capítulo siguiente. En 1916, desde el recién creado Centro Andaluz, Infante se dedicaría a difundir su pensamiento y su percepción de Andalucía para tratar de concienciar a un pueblo que en su gran mayoría prestaba mucha más atención a otras doctrinas más arraigadas cultural y políticamente. En un tono apostólico y redentorista, en esto se asemejaba al anarquismo decimonónico, el notario de Casares se proponía, a través de un tipo de hombres nuevos, sin ataduras partidistas, crear un pueblo que en sus propias palabras aún no existía. En 1919 contribuiría decisivamente a la realización de la Asamblea Regionalista de Ronda, famosa por aprobarse en ella los símbolos para Andalucía: bandera, escudo y lema. En Ronda también se aprobarían cuestiones de carácter político, como la asunción de la Constitución de Antequera de 1883, la reivindicación de la autonomía local y regional y una confusa propuesta de articulación territorial del Estado a caballo entre el federalismo y el confederalismo. En materia económica se abogaba, siguiendo las pautas del georgismo, por la supresión de la propiedad privada de la tierra, pero no de su posesión, y ligada esta a las utilidades derivadas de las mejoras introducidas por el poseedor. De forma genérica, también se aludía a la necesidad de un desarrollo industrial y a un fomento de las obras públicas. En el terreno social se reivindicará una justicia independiente y un sistema de instrucción pública gratuito y de carácter progresista. Al año siguiente, Infante participará en la Asamblea de Córdoba. Es marzo de 1919. Aquel cónclave del naciente andalucismo político asumirá las conclusiones de Ronda y centrará sus debates en cuestiones económicas, particularmente en la cuestión agraria. A partir de aquellos momentos, el movimiento abandona el término regionalista para asumir el de nacionalista. Podríamos decir que el andalucismo blasinfantiano es un nacionalismo paradójico, ya que es un nacionalismo que anda en busca de nación. La escasa penetración de las doctrinas de Infante en el tejido social andaluz se salda con su fracaso electoral en esas mismas fechas, 1918-1919. El balbuciente andalucismo achacará su derrota a las manipulaciones caciquiles en torno a los sufragios. Hay que decir, sin embargo, que los candidatos andalucistas habrían sufrido la misma suerte de celebrarse unos comicios con todas las garantías de limpieza. De hecho, eso es lo que ocurrirá en los años 30 bajo el régimen republicano. Y entonces, como coherentes nacionalistas, la responsabilidad de su fracaso no tendría su origen en las limitaciones y errores propios, sino que aquella también vendría de fuera. Con el golpe de Estado de Primo de Rivera, Blas Infante entra en un retraimiento público obligado, en gran medida por la naturaleza del régimen, particularmente belicoso contra los nacionalismos centrífugos y el anarcosindicalismo. En esta época, Infante permuta la notería de Cantillana por la de Isla Cristina, y su legión de hagiógrafos loan estos tiempos de exilio interior como los del sabio retirado del mundanal ruido, dedicado en cuerpo y alma a sus quehaceres intelectuales. Desde luego, el notario, dueño del Zorro Dimas, al margen de sus obligaciones profesionales, dedica la época de la dictadura a la lectura y a la escritura, pero también a viajar,
a Marruecos en busca de la tumba de Motamid, a Portugal en una especie de homenaje al mismo rey, hijo del Algarve y particular obsesión histórica de nuestro hombre, a Galicia, donde entrará en contacto, con la debida discreción, con los nacionalistas gallegos de la revista Nos. Durante uno de sus viajes a Marruecos, a Ahmad, en 1924, tiene lugar uno de los episodios de su vida personal más controvertidos: su conversión al Islam mediante la Shahada, adoptando el nombre de Ahmad. Fueron testigos de la ceremonia dos marroquíes descendientes de moriscos, un tal Omar Ducali y otro perteneciente a la cabila de Beni al-Ahmar. Sus descendientes y algunos de sus biógrafos, no obstante, siempre han manifestado sus dudas acerca de esta conversión. La supuesta admiración de Infante por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, seguramente más intelectual que religiosa, no parecen argumentos de peso para negar su filiación musulmana que, al día de hoy, sigue reivindicando la Asociación Musulmana de Andalucía. Tampoco parece definitivo el argumento de haber sido benefactor del convento de Madres Dominicas de la calle San Vicente de Sevilla, según una de sus hijas. Algo, por otra parte, que casa muy poco con el anticlericalismo que le atribuyen muchos de sus estudiosos, así como el deísmo que, según otros, aseguran que profesaba y que sí encajaría perfectamente en la particular personalidad del personaje, siempre dispuesto a adosar nuevas ideas y creencias a las ya profesadas. Su obra posterior a sus viajes marroquíes, abiertamente islamófila, y los testigos de su conversión indican claramente que aquella conversión se produjo y tiene por sus implicaciones públicas una importancia central en sí misma, ya que habría llevado a Infante a redefinir su proyecto político desde parámetros teocráticos, como más tarde veremos. Que Infante mantuviera en secreto su conversión al islamismo, incluso entre su círculo más privado, es lógico. A este respecto, la Asociación Llama Islámica de Al-Ándalus sostiene en uno de sus informes lo siguiente. Evidentemente, Infante no podía hacer público su din islámico por las consecuencias profesionales, políticas y familiares que eso le acarrearía, viviendo su Islam en taquilla, practicándolo y viviéndolo en su intimidad sin hacerlo público, tal como hicieron cientos de miles de moriscos desde la conquista castellana, excusando no sin convencimiento la construcción de la mezquita de Sevilla por motivos de libertad y pluralidad religiosa. Los años de la dictadura primorriberista son también tiempo para la vida familiar. Infante, que se había casado en 1919 con Angustia García Parias, hija de familia de terratenientes, ve cómo su familia se acrecienta, llegando a tener el matrimonio 4 hijos, 3 hembras y un varón. Ya en el ocaso del régimen dictatorial, el 9 de enero de 1930, el andalucista reaparece en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, donde pronuncia la conferencia La continuidad de Andalucía. La importancia de esta conferencia reside casi exclusivamente en que supone el reinicio de la propaganda andalucista y el regreso de su líder tras un largo paréntesis de censura. Su contenido no es más que la reiteración de la idea blasinfantiana de la pervivencia del alma andaluza, trufada de infinidad de tópicos y falsedades acerca de la historia regional de Andalucía. Con el advenimiento de la República, el núcleo andalucista, reorganizado en la Junta Liberalista de Andalucía, cree llegado el momento adecuado para reivindicar un estatuto de autonomía para la región. En este sentido, al margen de desarrollar su proselitismo y presionar a ayuntamientos y diputaciones para reunir una asamblea que redacte un anteproyecto, iniciativa de éxito limitado, el andalucismo concurrirá a los diferentes comicios convocados por el nuevo Estado republicano, en los que recabará un estrepitoso fracaso. Blas Infante, partícipe en las listas electorales del Partido Republicano Federal, no resultará elegido y culpará a las maniobras del gobierno republicano de la debacle de su candidatura. En las elecciones de noviembre de 1933, el notario de Coria concurriría por Málaga en la candidatura de Izquierda Republicana Andaluza, expresión electoral de la coalición entre el Partido Republicano Radical Socialista
y la izquierda radical socialista. Blas Infante volvería a cosechar un nuevo desastre. Sin nadie más a quien culpar, al andalucista no le quedaba más opción que asumir la realidad. Algunos de sus estudiosos señalan que esta derrota le habría supuesto una importante decepción, y el de Casares ya no concurriría a las elecciones de febrero de 1936. A pesar de los reveses electorales, los andalucistas de la Junta Liberalista de Andalucía terminarían consiguiendo que la comisión gestora de la Diputación de Sevilla convocara un encuentro de presidentes de las distintas diputaciones andaluzas para valorar la posibilidad de redactar una propuesta de estatuto de autonomía. Todo un logro dada la debilidad política del andalucismo. De ese modo, el 6 de julio de 1931 se producía la reunión de los presidentes, que aceptaron la propuesta y, como consecuencia, el 26 de febrero de 1932, las diputaciones, reunidas también en la ciudad hispalense, acordaron las bases para la redacción del Estatuto de Autonomía. Asimismo, acordaron celebrar en Córdoba una especie de conferencia regional en la que deberían estar representados todos los organismos políticos, técnicos, administrativos, culturales, etc., para elaborar, a partir de las bases anteriores, el verdadero proyecto de estatuto que debería ser plebiscitado por el conjunto del pueblo andaluz antes de someter su aprobación a las Cortes, tal y como recogía la Constitución republicana. Finalmente, del 29 al 31 de enero de 1933, se reunió la Asamblea de Córdoba, aunque, como señala la Comba, hubo muchos problemas previos, surgieron rivalidades y diferencias entre las provincias, reticencias por parte de los partidos y trabas desde diversos sectores sociales. El mismo desarrollo de la Asamblea fue accidentado y con constantes tensiones. El andalucismo político de Infante estaba muy lejos de ser un nexo entre el espectro de ideologías mayoritarias e intereses presentes en la Andalucía de los años 30. Pero finalmente la Asamblea consiguió llegar a un acuerdo y aprobar un anteproyecto de estatuto. Sin embargo, lo que podría parecer un triunfo del andalucismo blasinfantiano no lo era. De la Asamblea de Córdoba salió una propuesta para que Andalucía tuviera su estatus autónomo dentro de la República, pero las principales líneas programáticas de la Junta Liberalista de Andalucía quedaban fuera del documento. Se sacrificaba en aras de la autonomía formal el alma andalucista. La simbología ideada por Infante, en cambio, se asumía sin reticencias. El desarrollo del anteproyecto, por otra parte, tampoco tuvo un recorrido muy largo, ya que embarrancó muy pronto. Sin un potente músculo popular que lo sostuviera, bastó en las elecciones de noviembre de 1933 las fuerzas de centro-derecha, contrarias a cualquier velidad autonomista, se alzaran con una indiscutible victoria para que el documento quedara postergado. La autonomía para Andalucía no podía venir de la mano de una debilísima organización como era la Junta Liberalista. Resultaba imprescindible que otras formaciones con mayor apoyo ciudadano asumieran en cierta medida las propuestas descentralizadoras del andalucismo. Eso pareció vislumbrarse tras las elecciones de febrero de 1936, y no sin dificultades fue lo que ocurrió a comienzos de la transición, posibilitando el Estatuto de Autonomía hoy vigente. Tras el triunfo del Frente Popular, la Junta Liberalista, con Blas Infante a la cabeza, se dedica a difundir por todo el país andaluz el anteproyecto de Córdoba. El documento se envía a los municipios, a entidades de todo tipo y a ciertas personalidades con el objetivo de que en el plazo de 2 meses pudiesen remitir sus observaciones. Una vez reunida toda la información, se convocaría una asamblea donde se redactaría el proyecto de estatuto teniendo en cuenta todas las aportaciones recibidas que fueran pertinentes. El estatuto resultante, que ya sería el definitivo, se sometería a referéndum a los ciudadanos de Andalucía y una vez aprobado sería llevado a las Cortes para su refrendo definitivo. Todo ello en el mejor de los casos, aunque la coyuntura, pese al clima de extrema violencia, esta vez sí parecía propicia. Así, el 15 de junio, Infante publicaba el manifiesto a todos los andaluces, en el que solicitaba el apoyo de sus paisanos a la autonomía
y donde no podían faltar las afirmaciones de Perogrullo tan de su gusto: el estatuto andaluz será lo que quieran todos los andaluces. En esta nueva fase del proceso autonomista, 5 provincias, a excepción de Granada y Huelva, buena parte de las diputaciones y la mayoría de los partidos de izquierda apoyaban el proyecto de estatuto. Con todo, las reticencias no eran pocas, y en ningún modo la cuestión autonómica representaba por ella misma la preocupación fundamental de los ciudadanos de Andalucía. A pesar de los negros presagios que se cernían sobre la nación, ya en franca deriva revolucionaria y con el orden público dislocado, el 5 de julio tuvo lugar la Asamblea Pro Estatuto en la Diputación de Sevilla. A esta acudieron parlamentarios andaluces, en realidad una minoría de ellos, presidentes y diputados provinciales, representantes de muchos ayuntamientos y obviamente un nutrido número de andalucistas de la Junta Liberalista. Los asamblearios, que estaban muy lejos de representar ni institucional ni socialmente a una mayoría social andaluza, acordaron nombrar a Blas Infante presidente de honor de la Junta Regional, encargada de organizar el proceso estatutario, y a sus demás miembros. Delegar en la mesa de la Asamblea la designación de las ponencias que terminarían de perfilar el anteproyecto de Córdoba y fijar el último domingo de septiembre como fecha en la que la mencionada Asamblea debería aprobar el proyecto definitivo de estatuto que presumiblemente se sometería a referéndum. Mientras ese día llegaba, los andalucistas vistieron sus mejores galas y se dedicaron a un alegre e ingenuo proselitismo, a pesar de que el propio Infante ya percibía la existencia de un clima de guerra civil. El 12 de julio se celebró en Cádiz un acto pro-autonomista con izada de bandera verde y blanca en el balcón del ayuntamiento. 2 días después se repetía la acción en el ayuntamiento de Sevilla, con posterior paseo triunfal por el Guadalquivir. Sin embargo, el estallido de la guerra pocos días después barría de un plumazo cualquier posibilidad de que el proyecto andalucista pudiese continuar adelante. Con el triunfo del golpe de Estado en la capital hispalense comienza la tragedia personal de Blas Infante y la cimentación de su mito. El mismo día del pronunciamiento de Queipo de Llano, el andalucista trata de llegar a Sevilla, pero los alzados ya controlan los accesos a la ciudad, por lo que Infante regresa a Coria junto a su familia. Allí permanecerá hasta su detención el día 2 de agosto. Tras pasar por el ayuntamiento de Coria, fue conducido en dirección a Sevilla. Según la comba, había órdenes de que no llegara con vida a su destino, pero la intercesión de amigos importantes y la de su propia mujer ante el gobernador civil Parias, tío a la sazón de la esposa de Infante, logra aplazar durante unos días su terrible destino. En la noche del 10 de agosto es sacado de su prisión en el Cine Jáuregui y junto con otros detenidos, conducido hasta la linde de la Huerta de las Clarisas en la carretera de Carmona y fusilado.